Ya. Miren, nosotros revisamos ya 2 semanas anteriores, en las 2 clases anteriores, nosotros revisamos lo que era el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Y nosotros habíamos dicho de que íbamos a describir o a representar el movimiento de esas partículas con respecto a nuestro eje X, ¿sí? El eje X. Ahora, en la clase del día de hoy nosotros vamos a analizar el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero en caída libre. O sea, nosotros vamos a representar el movimiento de una partícula, de un objeto, con respecto ahora al eje Y, no con respecto al eje X, sino con respecto al eje Y. Sí, vamos a analizar la caída libre en un objeto, ¿sí? Entonces, por favor, no se olviden de colocar, ¿no?, el número de la ficha, la fecha y el tema de la clase. Vamos a revisar lo que es la caída libre, el movimiento en caída libre de una partícula. Ya miren, aquí en el primer punto, nosotros visualizamos aquí un edificio, ¿sí? El edificio. Este edificio tiene una altura de 90 metros, la altura está representada con la letra H, ¿ya? Y en esta imagen nosotros vemos un objeto que está cayendo, ¿ya? Este objeto está cayendo, este objeto cayó de aquí, ¿no es cierto? De la azotea de este edificio, ¿ya? Como nosotros vamos a hablar de caída libre, la misma palabra lo dice, ¿no? Caída libre, este objeto se dejó caer libremente, o sea, cayó libremente. O sea, aquí quizás estuvo una persona, ¿sí? Y tenía ese balón de básquetbol, ¿sí? Esta persona lo único que hizo fue soltar ese balón, ¿sí? Solamente lo soltó, no lo lanzó, solamente tomó con sus 2 manos y soltó ese balón y ese balón cayó por efecto de la gravedad. ¿Sí? La gravedad tiene un valor. Este valor es de 9,8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? La gravedad es la aceleración. ¿Sí? En este caso está representado por la aceleración. Miren las unidades. Longitud dividido para un tiempo al cuadrado. En este caso la longitud son metros y el tiempo son segundos que están elevados a un cuadrado. La gravedad es una aceleración. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Por efecto de la gravedad, esta pelota cae. ¿Sí? Entonces aquí vamos a analizar 3 intervalos. Miren. Este va a ser mi primer intervalo hasta este punto. Luego este va a ser el segundo intervalo y este va a ser el tercer intervalo. 3 intervalos se están analizando aquí en este ejercicio. Entonces, si esta pelota se dejó caer, eso significa que la velocidad inicial aquí va a ser ¿de cuánto? Cero. Cero, sí, cero porque se dejó caer, no fue lanzada la pelota, sí, solamente fue soltada, se dejó caer. La velocidad inicial en caída libre siempre va a ser cero, sí, tomarán apunte de eso, la velocidad inicial en caída libre siempre va a ser cero porque ese objeto se deja caer, ¿ya? Entonces, miren, acá choca contra el suelo, aquí está el suelo, ¿verdad? Aquí nosotros decimos que aquí está el suelo, ¿ya? Entonces, miren, este objeto se dejó caer, vamos a analizar 3 intervalos de tiempo, ¿sí? Y aquí la pregunta dice lo siguiente, la pregunta que ustedes tienen que responder dice lo siguiente. ¿Qué puede decir usted que ocurre en cada intervalo de tiempo con respecto a la velocidad en la caída de la pelota de básquet? Estamos analizando 3 intervalos de tiempo, ¿sí? O de alturas, de tiempo o de altura. ¿Ya? Entonces, miren, a ver, les voy a silenciar porque, por favor, apaguen sus micrófonos, ¿ya? Ya. Entonces, miren, la velocidad inicial aquí es cero. Cuando llega hasta este primer punto, aquí voy a obtener una velocidad sub 1, digamos, ¿sí? No sé cuánto sea esa velocidad. Cuando llega al siguiente punto, acá va a tener una velocidad b sub 2, una velocidad totalmente diferente, b sub 2. Y acá, cuando ya llegue al suelo, va a tener una velocidad sub 3. ¿Sí? Esas velocidades son distintas. ¿Sí? La velocidad 1 va a ser va a ser diferente a la velocidad 2 y esa velocidad 2 va a ser diferente a la velocidad 3. ¿Qué creen que pase con respecto a la velocidad en cada intervalo de tiempo? Aquí la velocidad inicial es 0. Obviamente acá la velocidad Aumenta. 1 va a ser Cambia. diferente a 0. Y va a cambiar, pero Aumenta. eso, ¿va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Aumenta. Va a ir, en cada intervalo va a ir aumentando la velocidad. Sí, del Ya, listo, ya, ese es su análisis, perfecto. Entonces, miren, ustedes van a responder acá la pregunta. ¿Qué se puede decir que ocurre en cada intervalo de tiempo con respecto a la velocidad en la caída de la pelota? Ya contestaron. ¿Por qué creen que aumenta la velocidad? Ustedes van a contestar esa pregunta, ¿no? Listo. Ahora, ya, se me olvidaba, de una vez les voy a explicar esto. Ya. Entonces, miren, nosotros vamos a analizar el movimiento de una partícula de cualquier cuerpo, puede ser una pelota, puede ser un disco, puede ser cualquier cosa, ¿no? Un lápiz, un cuaderno, cualquier cosa que puede caer, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí está mi eje, mi plano cartesiano. ¿Sí? Que voy a dibujar mi plano cartesiano, ¿ya? Ya, miren. Desde el origen, sí, desde el origen se deja caer la pelota. Aquí está ubicado el origen, miren, desde el origen.
Ya, aquí está el origen. Y miren, se deja caer. ¿En qué eje se está cayendo esta pelota? ¿En qué eje? En el eje Y negativo. En el eje Y negativo, exactamente, en el eje Y negativo, en el eje Y negativo. Entonces, miren, cuando nosotros resolvamos ejercicios de caída libre, miren, la pelota se está moviendo en el eje Y negativo. Eso ahí, en ese momento, nosotros vamos a representar la altura como un valor negativo. Un valor negativo. La altura lo vamos a representar como un valor negativo. La gravedad, siempre, siempre, siempre va a tener un valor negativo. Aquí no está en la imagen, pero siempre vamos a tomar en cuenta la gravedad como si fuese negativa. Menos 9,8. La altura también negativa. ¿Por qué? Porque este cuerpo está cayendo en el eje Y negativo. ¿Sí? La velocidad. Acá la velocidad sub 1. La velocidad sub 1, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo. También va a tener signo negativo porque la pelota está cayendo en el eje Y negativo. Sí, la velocidad va a ser negativa, la altura va a ser negativa y obviamente la gravedad siempre, siempre, aunque suba, aunque baje, siempre va a ser negativa la gravedad, siempre. Sí, siempre. Eso como cosa principal, ¿sí? O como aspecto principal para la resolución de los ejercicios, ¿ya? Siempre en caída libre la altura va a ser negativa, la gravedad siempre va a ser negativa, la velocidad, como se está moviendo la pelota para abajo, la pelota está cayendo hacia el eje Y negativo, también la velocidad va a ser negativa, ¿no? Ya. Yo ya les compartí una presentación de PowerPoint acerca del movimiento rectilíneo uniformemente variado, la característica principal de este movimiento, que la aceleración siempre va a ser constante. En este caso, nuestra aceleración siempre va a ser la gravedad, que tiene un valor de menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Sí, la gravedad siempre va a tener ese valor, menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, si estamos hablando de metros segundos, en esas unidades. Sí. Ya, acá, caída libre. Ya, lo que les acabo de explicar, ¿no? Es un movimiento vertical en el eje Y, de un cuerpo dirigido hacia abajo en el eje negativo de las Y, cuya aceleración causada por la atracción de la Tierra permanece constante. La aceleración siempre va a ser constante. Dicha aceleración se llama aceleración de la gravedad. La gravedad va a ser nuestra aceleración. Si nosotros queremos medir esa gravedad en metros sobre segundos al cuadrado, el valor va a ser de 9,8 en estas unidades, metros sobre segundos al cuadrado. Pero si yo quiero medir la gravedad en otras unidades, ejemplo, centímetros sobre segundos al cuadrado, el valor va a ser de 980 centímetros sobre segundos al cuadrado. Todo depende de las unidades que yo maneje. Si manejo con estas unidades, el valor va a ser de 9,8. Y como nosotros vamos a analizar el movimiento de esa partícula con respecto al eje Y negativo, porque el cuerpo está cayendo, el objeto va a caer, sí, la gravedad siempre va a tener un signo negativo, un valor negativo, menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado o menos 980 centímetros sobre segundos al cuadrado. Ahora bien, las fórmulas que hemos revisado en clases anteriores, en las 2 semanas anteriores, ¿sí? Las mismas fórmulas vamos a seguir utilizando para la resolución de estos ejercicios, las mismas fórmulas. Pero no se olviden, ahora el cuerpo se está moviendo en el eje Y negativo, no en el eje X, sino en el eje Y. Entonces, miren, aquí la velocidad final en el eje Y negativo va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y negativo más la aceleración en el eje Y, pero la aceleración, ¿qué va a representar aquí la aceleración? En la caída libre, ¿qué representa la aceleración? La gravedad. La sí, gravedad. La rapidez. No. La rapidez. Aquí, ¿qué dice? Dicha aceleración se llama aceleración de la gravedad. Aquí la aceleración va a ser nuestra gravedad. Sí, en las fórmulas, sí, en las fórmulas que les estaban descritas en las clases de la semana anterior, la aceleración la representábamos con la letra A, sí, porque estábamos hablando del movimiento en el eje X, Pero ahora nosotros vamos a analizar el movimiento de una partícula en el eje Y. Ahora, la aceleración en el eje Y está representado por ¿qué valor? La gravedad. La gravedad. En lugar de colocar ahora la A, voy a colocar la G. Mire, eso es lo único que va a cambiar en las fórmulas. Que ahora la aceleración va a ser la gravedad, que se representa con la letra G. Entonces, miren, ya tengo aquí mi primera fórmula. Velocidad final de la partícula es igual a la velocidad inicial de la partícula más la aceleración, que en este caso es la gravedad, por el tiempo. Miren, esta fórmula es la misma fórmula que vimos nosotros la semana anterior. La misma fórmula. El único cambio que estoy haciendo aquí es de que, en lugar de colocar aquí aceleración, coloco gravedad. ¿Sí? Ahora, velocidad inicial. ¿Qué les dije hace un momento? Que la velocidad inicial siempre en caída libre va a ser igual a ¿cuánto? A cero. Cero. Entonces, bien, yo este dato de aquí lo podría borrar. La única fórmula que yo debería utilizar es esta. Velocidad final es igual a gravedad por tiempo, porque la velocidad inicial es cero. Ese dato yo no lo he borrado, lo he seguido manteniendo ahí. No voy a cambiar nada.
Yo con haberles dicho a ustedes que la velocidad inicial es 0, ustedes ya saben que ese dato se descarta, ese dato se borra, porque la velocidad inicial es 0. ¿Sí? Ahora, acá tengo la otra fórmula, la segunda fórmula que nosotros revisamos la semana anterior. Aquí está el desplazamiento realizado, delta R. Pero aquí, como estamos analizando la caída libre, estamos hablando de la caída libre, este desplazamiento realizado es la altura, la altura. Sí, yo hubiese podido representar aquí la altura con la H. En lugar de colocar delta R, yo hubiese podido colocar H de altura, pero todavía le sigo colocando como un delta R. Este delta R en caída libre va a ser la altura, ¿sí? Altura. Por favor, tomarán nota. La clase está siendo grabada. No, ya grabé la clase, pero a veces siempre se me escapa algo, perdón. Entonces, por esa razón también estoy grabando esta clase. Ya una vez que yo termine esta clase, voy a ver qué se me pasó con el otro curso y qué es lo que se me pasó con ustedes, y luego voy a subir la clase que mejor les convenga a ustedes, ¿ya? Entonces, no se olviden, delta R es la altura. Desplazamiento realizado, en este caso, va a ser la altura en caída libre. Altura. Sí, yo puedo representar, como les dije, la altura con una H. ¿A qué es igual altura? A velocidad inicial por tiempo, o rapidez inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Aquí la aceleración es la gravedad, que se representa con la letra G, gravedad. ¿Cuál es el valor de la gravedad? Menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. En algunos libros representan la gravedad con un valor de 10 o menos 10. Sí, pero en mi caso, nosotros vamos a trabajar con este valor de menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Sí, entonces, miren, esta es la fórmula que a mí me sirve para encontrar la altura. Pero en caída libre, la velocidad inicial es ¿cuánto? 0. Entonces, miren, aquí tengo un 0, velocidad inicial 0 por tiempo. 0 por cualquier valor es igual a 0, entonces todo este dato de aquí desaparecería. Entonces yo digo que la altura solamente es igual a ¿qué? A un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa es la fórmula que yo tengo que utilizar para encontrar la altura. ¿Sí? La posición final de la partícula. ¿Sí? La posición inicial. Ejemplo, aquí les voy a colocar esto, ¿ya? Aquí voy a colocarles el edificio, ¿ya? Miren, aquí está el edificio, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá abajo está el suelo. Sí, por favor, apaguen sus micrófonos, ¿ya? Acá está el suelo, ¿verdad? Aquí está el suelo, ¿ya? Hagamos el mismo ejemplo que está en el punto 1. Aquí tengo una pelota, ¿ya? La pelota está cayendo, ¿sí? Y la pelota hasta acá, llega al suelo, ya. La pelota cayó, ya está en el suelo, ¿ya? Aquí hay 4 intervalos, miren. 1, o no, 3 intervalos, perdón. 3 intervalos, ya. 3 intervalos, ¿ya? Entonces, la posición final de la partícula. Esta pelota cae. Está cayendo, está cayendo, está cayendo. Pero yo les digo, a ver, ustedes, les digo, a ver, en este tiempo, en el tiempo sub 1, ¿sí? Cuando ha pasado este intervalo de tiempo, ¿cuál es la altura de esta pelota? Cuando ha pasado 2 segundos. ¿Cuál es la altura de la pelota cuando ha pasado 2 segundos? Yo necesito saber cuál es esta altura de aquí, cuando han pasado solamente 2 segundos. ¿Sí? O yo les digo, a ver, ¿cuál es la altura de la pelota cuando han pasado 4 segundos? Entonces, ¿cuál es la altura de la pelota? Hasta acá, hasta acá. Acá han pasado 4 segundos. ¿Cuál es la altura de esa pelota? Ya. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto se demoró esa pelota en caer al suelo? Entonces, el tiempo que estuvo la pelota, desde que fue soltada hasta llegar al suelo. Esto es el tiempo total, podría decir. Yo digo que este tiempo es de unos 10 segundos. Sí, la pelota desde que fue soltada, desde la soltada del edificio hasta llegar al suelo, pasaron 10 segundos para que esa pelota llegue al suelo. 10 segundos. Y en esos 10 segundos recorrió, yo que sé, me invento acá, 100 metros. ¿Sí? Este edificio mide 100 metros. ¿Sí? Pasaron 10 segundos para que la pelota haya llegado al suelo, para que la pelota haya podido recorrer esta altura de 100 metros. 10 segundos. Sí, 10 segundos. Pero, si yo les pregunto, ¿cuál es la posición final de la pelota cuando pasaron 2 segundos? Ah, quiero saber esta altura. Cuando pasaron 4 segundos, ah, quiero saber esta altura. Cuando pasaron 8 segundos, la pelota estuvo por aquí cuando pasaron 8 segundos. ¿Cuál es esta altura? ¿Sí? Entonces ustedes tienen que siempre imaginar esa pelota. Siempre ustedes van a dibujar, ¿sí? Van a dibujar lo que se les está preguntando, ¿sí? Para que ustedes no se confundan, tengan muy claro lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, miren, para encontrar la posición final de esa partícula con respecto a un cierto tiempo, ¿sí? Voy a utilizar esta fórmula, ¿sí? Ahora bien, si, por ejemplo, el ejercicio les pide a ustedes la rapidez final de la partícula, también, miren, yo tengo 2 fórmulas para encontrar la rapidez de la partícula. Esta fórmula que está aquí, que es la ecuación número 1, la fórmula número 1, y la fórmula número 2. Perdón, la fórmula o ecuación número 4.
¿sí? Pero todo depende de que de los datos que yo tenga para saber qué fórmula o qué ecuación yo voy a utilizar. Siempre depende de los datos. Si a mí me hace falta un dato, si por ejemplo acá me hace falta el tiempo y me piden encontrar la velocidad final o la rapidez final, yo no puedo utilizar esta fórmula porque me hace falta el tiempo, me hace falta un dato. Si acá tengo todos los datos, tengo velocidad inicial, tengo gravedad, tengo la altura, yo puedo utilizar esta fórmula. Todo depende de los datos, ¿sí? Entonces, miren, hay cuatro fórmulas, ¿no? Específicamente para encontrar las magnitudes que yo necesito. La última fórmula, que es la fórmula número 5, solamente es para encontrar la rapidez media, ¿sí? La misma fórmula voy a utilizar. Todas las fórmulas voy a utilizar. Las mismas fórmulas que utilizamos en las clases anteriores, las voy a seguir utilizando para la solución de estos ejercicios. Lo único que cambia es de que la aceleración aquí es la gravedad, ¿sí? La gravedad. Ahora bien, acá en el tercer punto yo tengo un ejemplo. Vamos a resolver este ejercicio. ¿Qué dice este ejercicio? Dice, desde una altura, ¿sí? Desde una altura, perdón. Ya. Desde una altura de 500 metros se deja caer libremente un cuerpo. Determinar o calcular, ¿sí? Determinar o calcular. Ah, ¿con qué velocidad choca contra el suelo? Entonces, mire, aquí ya está la imagen, ¿no? Voy a dibujar diferente, ¿ya? Para ver si me entienden mejor. Entonces, dibujo el edificio. Hago de cuenta que esa pelota o ese objeto es un cuerpo, cualquier cosa puede ser. Si estamos hablando de un cuerpo, puede ser un esfero, un lápiz, un cuaderno, cualquier cosa, ¿ya? Se dejó caer. Aquí está el edificio, ¿ya? Y desde ahí se está dejando caer libremente. Aquí dice, se deja caer libremente un cuerpo, ¿ya? Entonces, desde aquí, una persona que estuvo parada aquí y soltó una pelota también, ya. Soltó esa pelota. La dejó caer. Si dejó caer, eso significa que la velocidad inicial es ¿de cuánto? 0. Cero. Ya. Pero, Ya, miren, la altura de este edificio es de 500 metros. Aquí están los 500 metros. 500 metros. ¿Sí? Acá está el suelo. ¿Sí? Aquí está el suelo. ¿Ya? Dejó caer esa pelota. Miren, cuando dejó caer esta pelota, ¿sí? Vamos a empezar a decir de que aquí la altura es 0 metros. Aquí está, miren, 0 metros. Porque desde ahí fue lanzada la pelota, desde aquí, desde acá arriba. Entonces, desde aquí vamos a tomar en cuenta, nosotros vamos a medir la altura, desde aquí. Si fue lanzado desde aquí, eso significa que aquí tiene una altura de 0 metros. 0 metros. Luego fue bajando, tiene una altura de 100 metros. Luego fue bajando, tiene una altura de 200 metros, 300 metros, 400 metros, hasta llegar hasta el suelo. ¿Sí? La altura total de este edificio son 500 metros. ¿Sí? La altura la vamos a medir siempre desde donde fue lanzado. Si fue lanzado desde la azotea, eso significa que aquí vamos a empezar a medir esa altura. 0 metros, 100 metros, 200 metros, 300 metros, hasta llegar hasta el suelo. Por lo tanto, la altura final del edificio van a ser 500 metros. ¿Ya? Acá me dice, en el literal A me dice que encuentro, que calcule la velocidad. La velocidad, ¿con qué velocidad chocó esta pelota al suelo? La velocidad final. ¿Sí? Con 500 Acá me está pidiendo la velocidad final que tiene esta pelota al llegar al suelo, la velocidad final. Entonces, voy y analizo todas las fórmulas que yo tengo para encontrar la velocidad final. Pero antes de eso, yo debo colocar los datos que me está dando aquí el ejercicio. ¿Qué datos me da el ejercicio? Datos. Como esta pelota o este objeto se dejó caer libremente, ¿sí? La velocidad inicial es 0, porque se dejó caer libremente. En caída libre siempre la velocidad inicial va a ser 0. Ese es mi primer dato, la velocidad inicial que es 0. El otro dato es la altura, 500 metros. Acá la altura le represento también como delta R. Como les dije, si ustedes quieren representar la altura con una H, también pueden hacerlo, ¿no? Altura H es igual a 500 metros. Ah, ¿por qué razón creen ustedes que aquí coloqué el valor de altura con signo negativo? Acá el dato me da con signo positivo, porque está hacia pero acá abajo. en el dato le coloqué con signo negativo. ¿Por qué? Porque está en el eje Y. Porque está en cae. caída libre. ¿Por qué negativo? Porque cae, Hay caída libre. ¿Por qué porque negativo? está en la Y negativo. Desde el Exactamente, origen miren, aquí hacia está, ¿no es cierto? abajo. Aquí está mi plano cartesiano. Este objeto está cayendo, se está dirigiendo hacia abajo. Este objeto se está dirigiendo hacia, miren, hacia acá abajo, hacia acá abajo. ¿Sí? Y abajo está el eje Y negativo. ¿Sí? Si el objeto hubiese sido lanzado hacia arriba, entonces ahí la altura la vamos a tomar con ¿qué signo? Si el objeto fuese lanzado hacia arriba. Positivo. Exactamente, positivo. Si el objeto está yendo hacia arriba, una persona, en lugar de dejar soltar un objeto, lo que hizo fue lanzar el objeto hacia arriba. La pelota la lanzó hacia arriba. Entonces, si lanzó hacia arriba, ¿sí? La altura la vamos a representar como si fuese positivo. Pero como este objeto está cayendo, esa altura la vamos a representar con signo negativo. Por esa razón, acá abajo cambié los datos. Yo puse que el delta R va a ser menos 500 metros, con signo negativo. ¿Sí? Por favor, tomar en cuenta eso, ¿no?
Luego, listo, tengo estos dos datos. Velocidad inicial y la altura, que es menos 500 metros. Y en el literal A me dice que encuentre la velocidad con la cual llegó al suelo. ¿Con qué velocidad chocó esa pelota al suelo? Entonces, reviso las fórmulas. Tengo velocidad inicial y tengo altura, ¿no? Esta es mi primera fórmula. Me dicen que encuentre la velocidad final. Miren, yo aquí tengo una fórmula para encontrar la velocidad final. Velocidad final es igual a velocidad inicial. ¿Tengo velocidad inicial? Sí, es cero. Este dato se podría eliminar. Sí, cero. ¿Tengo la gravedad? Sí, sí tengo la gravedad. La gravedad es de menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Pero tengo el tiempo aquí para poder encontrar la rapidez final. No. Entonces, ¿yo podría utilizar esta ecuación o esta fórmula para encontrar la velocidad final o la rapidez final? No, no puedo. No. Entonces, miren, acá tengo una fórmula. Sí, pero en esta fórmula yo no veo la rapidez final. Aquí está, ustedes ven por aquí la rapidez final como dato. No. No, ¿verdad? Entonces aquí yo no puedo, no, en esta fórmula no existe ese dato, velocidad final no existe, entonces no, esta fórmula, esta ecuación no me sirve, la ecuación número 2. Peor la ecuación número 3. La ecuación número 3 proviene de la ecuación número 2. Me voy a la ecuación número 4, la fórmula número 4. Aquí dice, velocidad final al cuadrado o rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 gravedad de desplazamiento. Tengo como dato la rapidez inicial. Sí, este dato lo puedo borrar. Sí. Cero, vale cero. Tengo como dato la gravedad, sí, menos 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Y tengo como dato la altura. Sí. Sí, entonces puedo utilizar esta ecuación o esta fórmula para encontrar la rapidez final. Sí. Sí. Esta es la fórmula que voy a utilizar. Sí, no se olviden, velocidad inicial es cero. Este dato yo lo puedo eliminar, solamente me queda la fórmula así. Velocidad final al cuadrado es igual a 2 gravedad por la altura. ¿Sí? Pues miren, esa es la ecuación que voy a utilizar yo. Voy a borrar esta parte de acá, ¿ya? Por favor, apaguen sus micrófonos, ¿sí? A ver, por favor, apaguen sus micrófonos. Listo, mire. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, que vale cero. Este dato lo borro, lo descarto. Más 2 gravedad por la altura. Entonces, miren, dice aquí, velocidad final al cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual, la velocidad inicial la borré porque vale cero, es igual a 2 gravedad por la altura. Delta R es la altura aquí, ¿no? Ya, yo necesito saber a qué es igual la velocidad final, pero miren, este cuadrado aquí me está estorbando. Yo necesito saber a qué es igual la velocidad final. Solamente esto necesito. No el cuadrado, este cuadrado de aquí me estorba. ¿Qué debo hacer aquí para quitar este exponente? ¿Qué debo hacer? Teorema de Pitágoras. No, ¿qué teorema? No, ¿qué teorema? Nada. Una raíz. Exactamente, yo debo aplicar aquí una raíz cuadrada. Si yo aquí, mire, esta es una ecuación, mire, una ecuación. Es una igualdad entre dos expresiones. La expresión que está aquí a la izquierda y la expresión que está aquí a la derecha. Tengo dos expresiones. Yo aquí coloco una raíz cuadrada. Esto significa que en la expresión que está a la derecha, ¿qué debo hacer? Igual una raíz. También debo colocarle una raíz cuadrada. También. Todo lo que le haga a un miembro le debo hacer al otro miembro. A una expresión, sí. Todo lo que le haga a la expresión que está a la izquierda le debo hacer a la expresión que está a la derecha. Entonces yo aquí apliqué raíz cuadrada en el primer miembro, aplico raíz cuadrada en el segundo miembro. Ahora, ¿qué va a pasar aquí con este exponente? No. Se elimina porque este 2 se divide, ¿no es cierto? Este 2 de aquí, este exponente se divide ¿con qué 2? Con el 2 que se supone que está aquí, porque esto es una raíz cuadrada. Aquí se supone que está un 2. 2 dividido para 2 a 1, se simplifica. Y se elimina la raíz y solamente me queda esto. Rapidez final al cuadrado, velocidad final al cuadrado, velocidad final es igual a raíz cuadrada, ¿sí? De 2 gravedad por la altura, ¿sí? Velocidad final o rapidez final es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura, ¿sí? Esa es la fórmula que yo necesito usar para encontrar la rapidez final, ¿sí? Esa es la fórmula que está escrita acá, mira, ¿sí? Como yo tengo todos los datos, lo único que voy a hacer es reemplazar los datos. Rapidez final o velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 que multiplica la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? Menos 9,8. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. No se olviden, este valor es constante. Siempre va a ser menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y la altura? ¿Cuál es la altura total? Porque dice que mida la velocidad cuando llega al suelo. Entonces, cuando llega al suelo, la altura total son los 500 metros. ¿Pero con qué signo? Metros, menos. Negativo. Porque la pelota está cayendo, está en el eje Y negativo. Entonces aquí aplicaría la ley de signos, miren. El 2 tiene signo positivo, el 9,8 signo negativo, más por menos menos y menos por menos más. Acá el resultado me va a dar con signo positivo. Multiplico
2 por 9,8 por 500 me da 9.800. Aquí tengo metros, se está multiplicando con los metros que está aquí. Metros por metros me quedan metros cuadrados. Y estos segundos cuadrados se quedan acá como segundos cuadrados. Saco la raíz cuadrada de 9.800 y eso es igual a 98,99. Acá miren, estos exponentes aquí se simplifican. Aquí están exponentes cuadrados. Se simplifican con el 2 del índice de acá, de la raíz. Y solamente me quedan metros sobre segundos. Ahora, ¿por qué razón aquí la velocidad le coloqué con signo negativo? Porque sigue siendo en caída. Porque el objeto sigue cayendo. ¿Sigue cayendo en qué eje? En el eje Y negativo. Por esa razón, aquí la rapidez o la velocidad también debe tener signo negativo. ¿Sí? ¿Qué pasara si el objeto está, en lugar de caer, estuviese subiendo? La rapidez en ese caso, ¿qué signo tendría? Positivo. Positivo. Pero en este ejercicio, como el objeto está cayendo, ¿sí?, la rapidez va a tener signo negativo. ¿Sí? Listo, bien, ya tengo la rapidez final. ¿Sí? O la velocidad con la velocidad que tiene este objeto cuando cayó al suelo, cuando chocó contra el suelo. ¿Sí? Ahora en el literal B, ¿qué me pide el literal B? El literal B me dice, ¿qué tiempo tardó o tardará este objeto en llegar al suelo? ¿Qué tiempo habrá tardado esta pelota de aquí en llegar al suelo? ¿Cuál será este tiempo hasta llegar al suelo? ¿Sí? ¿Cuál es ese tiempo? Entonces, otra vez me voy a las fórmulas, ¿sí? Para saber qué ecuación me sirve a mí para despejar el tiempo. Aquí, mire, yo tengo la velocidad final con la cual llegó al suelo este objeto. No. No tengo como dato la velocidad final con la cual llegó al suelo. No encontré ahorita. Esta es la que sacamos. En el literal A encontramos ese valor, pues esta es la velocidad con la cual ese objeto llegó al suelo. Esta es la velocidad final con la cual llegó al suelo. Sí, mire, ¿tengo la velocidad con la que llegó al suelo? Sí, la calculé en el literal A. ¿La velocidad inicial? Sí, es 0. ¿Tengo la gravedad? Sí. Lo que no tengo es el tiempo. Por lo tanto, esta ecuación de aquí, ¿me sirve para encontrar el tiempo? Sí. No. Sí. ¿Cómo que no? Claro que sí, porque tengo rapidez final, que tengo como dato, lo encontré en el literal A. Tengo la rapidez inicial, que es 0, tengo la gravedad, y lo único que no tengo y que me están pidiendo que encuentre es el tiempo. Necesito yo despejar aquí el tiempo, ¿sí? Entonces, mire, este dato de aquí se borra, ¿no es cierto? ¿Por qué se borra? ¿Por qué tengo que borrar este dato? Porque la velocidad Porque la inicial velocidad inicial es 0. Entonces solamente me queda esto, mire. Velocidad final con la cual llegó al suelo es igual a la gravedad por el tiempo con el cual llegó al suelo. ¿Sí? Este es el tiempo, el tiempo que se demoró al llegar al suelo. Por lo tanto, necesito despejar este valor de aquí. Si necesito despejar ese valor, este dato de aquí es el que me está estorbando. ¿Qué está haciendo aquí la gravedad con el tiempo? multiplicando. El valor va a pasar al otro lado, ¿a qué? A dividir. Entonces me queda lo siguiente, que el tiempo es igual a ¿qué? A la rapidez final dividido para la gravedad. Mire, esta es la fórmula que yo necesito usar para encontrar el tiempo que tardó esta pelota a llegar al suelo. ¿Sí? Esa es la fórmula que necesito usar. Entonces me voy a literal B, mire. Partimos de la ecuación 1, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, que lo taché porque vale 0 más gravedad por el tiempo, despejé el tiempo y obtuve esta fórmula. Tiempo es igual a la rapidez final dividido por la gravedad. La rapidez final con la cual llegó al suelo es esta, menos 98,99 metros sobre segundos. Dividido para la gravedad, que es menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Este metro de aquí con este metro de acá se simplifica. Aquí tengo 1 segundo, acá tengo 2 segundos, por lo tanto, 1 segundo de aquí con 1 segundo de acá se simplifica. ¿Y en qué unidades me va a dar el tiempo? En segundos. Segundos, ¿no es cierto? Divide. Aquí, mire, este tiene signo negativo, menos por menos, más. Aquí la respuesta va a ser positiva. El tiempo siempre tiene que ser positivo, ¿sí? Ustedes nunca les van a decir, si alguien les pregunta a ustedes, ¿cuánto tiempo se demoró usted en ir a la tienda? Usted nunca va a decir, me demoré menos 1 hora, me demoré menos 10 minutos. No, siempre el tiempo es positivo, ¿sí? Entonces yo divido 98,99 dividido para 9,8 y eso es igual a 10,10 segundos. Miren, ¿cuánto tiempo se ha demorado esta pelota en llegar al suelo? 10,10 segundos. 10,10 segundos. ¿Por qué utilicé aquí esta velocidad? Porque esta es la velocidad, ¿sí? Con la cual llegó la pelota al suelo. Esta es la velocidad final con la cual llegó la pelota al suelo. Si esta es la velocidad con la cual llegó la pelota al suelo, por lo tanto, esta velocidad me va a servir a mí para encontrar el tiempo con la cual llegó esa pelota al suelo. Ahora, en el literal C, ¿qué me pide que encuentre? ¿Qué velocidad lleva cuando ha descendido 200 metros? Entonces, mire, ¿cuánto mide la altura de este edificio?
500 metros. 500 500 metros. metros. Siempre medimos desde dónde la altura, desde donde fue lanzada, ¿no Desde es el cierto? origen. Desde el origen. Aquí, ¿la altura va a ser de cuánto? Aquí, 0. 0, ¿no es cierto? 0 metros. Aquí la altura es Cero. de 0 metros. Acá en el literal C me dice, ¿cuál es la velocidad de la pelota? Yo me estoy inventando, aquí dice un cuerpo, ¿no? Un cuerpo, puede ser cualquier cosa. Yo estoy diciendo que ese cuerpo es una pelota. Acá dice, ¿qué velocidad tiene esa pelota cuando ha descendido 200 metros? Cuando fue lanzada tenía 0 metros. Digamos más o menos por acá tenía 100 metros. ¿Ya? Y más o menos por acá tiene 200 metros. ¿Sí? Entonces me está preguntando cuál es la velocidad en este intervalo. ¿Cuál es la velocidad de la pelota aquí, en este punto? ¿Cuál es la velocidad en este punto? Mire. ¿Cuál es la velocidad de esa pelota en este punto? Cuando descendió apenas 200 metros. ¿Cómo encuentro esta velocidad justo en este punto de aquí? ¿Cómo encuentro esa velocidad? Entonces, para encontrar esa velocidad, necesito saber yo qué datos tengo. Yo como datos tengo la velocidad inicial, que es 0, un dato. También tengo como dato la altura, 200 metros. ¿Y qué otro dato tengo? Bueno, ya no tengo más datos. Entonces, otra vez reviso las fórmulas. La fórmula que voy a usar es esta. La velocidad cuando descendió 200 metros. Mire, la velocidad cuando descendió 200 metros. Tengo como dato la velocidad inicial. Sí. Sí, Sí. es 0, ¿no es cierto? 0. Este dato lo podría borrar. Tengo como dato la gravedad. Sí. Y Sí. tengo como dato la altura. Sí. ¿Cuál es la altura aquí? 500. No, como que 500. 200. ¿Qué 200. velocidad lleva cuando ha descendido 200 metros? Dice. Entonces, ¿cuál es la velocidad aquí? Perdón, ¿cuál es la altura aquí? 200. 200. Listo, 200. Entonces, miren, esta es la fórmula que yo necesito usar. La misma fórmula que utilicé en el literal A. La misma fórmula. En el literal A utilicé esta fórmula. Rapidez es igual a la raíz cuadrada de 2 por gravedad por la altura. Y esa misma fórmula es la que voy a utilizar acá. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por gravedad por la altura. Pero acá la altura es de ¿cuánto? De 200 metros, porque necesito saber cuál es la velocidad cuando ha descendido 200 metros. ¿Sí? No la velocidad cuando llegó al suelo. ¿Sí? Entonces, miren, hacemos exactamente lo mismo. Menos por menos es más, acá el resultado va a ser positivo, multiplico 2 por 9,8 por 200, y eso es igual a 3.920. Saco la raíz cuadrada de esto y me da el siguiente valor, 62,61 metros sobre segundos. ¿Por qué aquí también coloqué el valor de esta velocidad con signo negativo? Hacia abajo. Porque la Caída. pelota está cayendo en el eje Y negativo, entonces la velocidad va a ser también aquí negativa. Y listo. Ya tengo la rapidez de este cuerpo, de esta pelota, cuando ha descendido 200 metros. Cuando ha descendido 200 metros, la velocidad de esta pelota ha sido de menos 62,61 metros sobre segundos. ¿Cuál era la velocidad de la pelota cuando llegó al suelo? 500. La velocidad de la pelota cuando llegó al suelo, ¿cuál era? ¿Cuál es el valor? 98,99. Exactamente mire, menos 98,99. ¿Sí? Cuando llegó al suelo, ¿la velocidad ha sido mayor o menor? Mayor. Mayor, Mayor. menos 98,99. Pero cuando descendió 200 metros, apenas la velocidad ha sido de menos 62,61. Mire. Si se dan cuenta que la velocidad va aumentando mientras va cayendo la pelota. ¿Sí? Cuando descendió 200 metros, la velocidad ha sido de menos 62,61. Pero cuando llegó al suelo, o sea, cuando ya recorrió toda esta altura de 500 metros, la velocidad en cambio es de menos 98,99. ¿Sí? Listo. En el literal D me dice, el espacio recorrido, ¿sí? O la altura. ¿Qué altura tiene la pelota cuando esta pelota tenía una velocidad de menos 20 metros sobre segundos? ¿Qué altura tendrá esa pelota cuando la velocidad es de menos 20 metros sobre segundos? ¿Sí? Mire, cuando recorrió la pelota 200, o cuando descendió la pelota 200 metros, ¿cuál es la velocidad de la pelota cuando descendió 200 metros? Menos 62,61. Exactamente, menos 62,61, ¿verdad? Menos 62,61. Y ahora me preguntan a mí en el literal D, ¿cuál es la velocidad de la pelota cuando tiene una velocidad de menos 20 metros sobre segundos? Menos 20. Entonces, miren, ¿estará más abajo la pelota o más arriba? Más arriba. Más arriba, ¿no es cierto? Miren, ¿cuál va a ser? Ay, ¿qué pasa aquí? A ver, ¿cuál es la velocidad de la pelota cuando tiene una velocidad de menos 20 metros sobre segundos? Miren, menos 20 metros sobre segundos. O sea, quiere decir que la pelota está más arriba, por acá, por este punto más o menos. ¿Qué altura habrá aquí? ¿Cuál es de esta altura? Yo necesito saber esa altura cuando la pelota tiene esta velocidad. Entonces, para saber esa altura,
yo necesito utilizar también una fórmula. Voy a saber qué datos tengo. Tengo como dato la velocidad final. Tengo como dato también la velocidad inicial, que es 0. Tengo 2 datos. Entonces también me voy a la fórmula número 4. Miren, tengo la velocidad final. En este caso tengo la velocidad final. Sí tengo, ¿verdad? Sí tengo la velocidad final como dato, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Y vale cuánto? Menos 98,90. No. La velocidad final. Menos 20. Nos ve. Menos 20. 20. Esa va a ser mi nueva velocidad final, porque me está pidiendo en el literal de que encuentre la altura cuando tiene una velocidad de menos 20. Entonces estos menos 20 va a ser mi velocidad final, menos 20. La velocidad inicial tengo como dato Y 0. 0. Sí, Tengo 0. como, ya, ¿y qué es lo que me está pidiendo en el literal de que encuentre? La altura. La altura. Este es el dato que necesito yo encontrar, la altura. ¿Tengo como dato la gravedad? Sí. Mire, Sí. tengo como dato la velocidad final, tengo como dato la velocidad inicial, y el único dato que no tengo es la altura. Justo este es el dato que yo necesito encontrar. ¿Sí? Entonces, miren, yo aquí voy a borrar este dato. Este dato lo borro porque la velocidad inicial es 0. Necesito aquí despejar la altura. Entonces, ¿qué hago? Me queda esto, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual a que a 2 gravedad por la altura o el delta R. Este es el dato que necesito.